Ya, empezamos. Vamos a ver el Coder Beginner Contest 259. Eh, bueno, estuvo un poco desastroso porque había dos de geometría. Todos les dio miedo el de geometría. El primero. Pero bueno, empecemos. Problema A. Bueno, aquí nos hablan de un calendario, de que si el mes y el día son iguales, entonces es Takahashi. Entonces tenemos que decir cuántos son Takahashi antes de el mes A con el día B. Entonces, ¿cuántos meses existe un día en el que, bueno, la fecha es igual al mes? Y, bueno, nos dan, dicen desde el 1 de enero de 2018 hasta el B del A, hasta el día B del mes A de 2018. Entonces, lo que había que hacer aquí es, bueno, todos los meses menores a A sí o sí van a tener esto, porque todos los meses tienen más de 12 días, digamos, y máximo hay 12 meses. Y bueno, había solo que preguntar si es que B es menor a A. El actual mes no va a haber o sea, antes de hoy, no va a haber ninguno que sea igual. Pero si B es mayor o igual a A, en este mes sí se cuenta. Entonces era solo preguntar si B es menor a A, imprimir A menos 1. Y si B, bueno, caso contrario, imprimir A. Y eso era suficiente. Si B es menor a A, imprimir A menos 1, porque en el mes actual no va a pasar. Problema B. eh, Aquí nos dice de que, bueno, a ver, este Takahashi en su enésimo cumpleaños tiene T centímetros de altura. Y bueno, dice que entre el año 0 y su xésimo cumpleaños, cada cumpleaños él crece D. Su altura se aumenta en D. Y nos dice que a partir de este año, a partir de este cumpleaños, su altura sigue siendo la misma. Y quieren que averigüemos el cuánto mide en su cumpleaños número M, que puede estar por aquí y por allá. Entonces, bueno, aquí lo que había que hacer es averiguar cuánto tenía de altura en el año 0, que se hace, bueno, nos dicen cuánto mide en el cumpleaños N, y nos dicen que a partir de X siempre tiene la misma altura. Entonces en X tenía T de altura. Entonces al inicio tenía T menos X por D. Entonces aquí tenía esto, que no se le podemos llamar Y. Tenía Y. Entonces para averiguar M simplemente es sumarle Y a lo que pasa. Y si M es mayor a X, entonces es simplemente, bueno, podemos hacer simplemente M es igual a mínimo entre M y X. Y la respuesta simplemente sería Y más M por D. Y eso sería Y más M por D. Entonces M va a ser el mínimo entre M y X. Bueno, la respuesta va a ser igual a Y más M por D. Y Y lo hallamos de esta forma. Ah, ya, lo vamos a borrar todo. Voy a hacer el B. El C. Counterclockwise rotation. Aquí simplemente nos dicen, te voy a dar un punto y quiero que me lo rotes antihorario, cierta cantidad de grados, que es, bueno, de grados queremos que lo roten. Y imprimime la nueva coordenada de este punto. Y bueno, lo que se podía hacer era, bueno, ¿qué podemos hacer?
Podemos hallar cuánto mide este punto, cuánto mide el vector, esto de aquí. Le podemos llamar, no sé, X, o no, mejor X no. Le llamaremos D mayúscula, la distancia. Le llamaremos A, ya, A. Este es el punto. Ah, no, este es AB. AB, esto le llamaremos C. C es la distancia desde el origen hasta aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hallamos el ángulo de aquí. Le podemos llamar, no sé, alfa. Le llamaremos E. Este es el ángulo. Entonces, si tenemos este ángulo y este otro ángulo, no sé, D le podemos decir que sea igual a D más E. Entonces, simplemente es como que tengamos este C aquí y lo rotemos todito. Y bueno, ¿cómo podemos hacer eso? La cosa es que si tú tienes un ángulo, y tú tienes el... Bueno, hay otra forma de representar un punto, es su módulo con el ángulo, ¿no? El módulo es la distancia del origen al punto. Y si tú tienes un módulo y su ángulo, que no importa qué tan grande sea, nosotros podemos hallar sus componentes en X y en Y. En X y en Y. Simplemente diciendo... Bueno, aquí lo llamaremos M. M, bueno, y el ángulo que sea alfa. M coseno de alfa. Y M seno de alfa. Así podemos hallar los componentes en X y en Y de un punto con esa definición. Entonces podríamos hacer eso. Hallábamos el ángulo de aquí, sumábamos los ángulos, sacamos el módulo y bueno, hacemos esto también. Y a ver, les voy a mostrar el código. A ver, aquí está. Entonces, bueno, leemos A, B y D. Esta es una función de C++. Es, bueno, existe el tangente, ¿no? Nosotros para hallar, nos pueden dar un ángulo raro, ¿no? Sabemos que el tangente es, ¿cómo era? Alguien más se recuerdo, creo que es seno sobre coseno, ¿no? Si estoy mal, corríjanme. Y bueno, lo malo del tangente es que, bueno, se repite en estos dos y en estos dos. Y para saber en cuál cuadrante está, hay que hacer un if más. Y bueno, ya existe esto en C++. Bueno, existe el tangente. Y existe el... Bueno, no. El arco tangente. El arco tangente nos devuelve el ángulo, ¿no? Arco tangente de... Si nosotros le damos... esto era Y sobre X, creo. Esto nos va a dar el ángulo, pero bueno, otra vez va a ser repetido aquí. Positivo, positivo, negativo, negativo. O algo así va a salir. Pero si ustedes usan el arco tangente 2 de C++, aquí le dan Y, aquí le dan X. Esta función les va a devolver un valor entre 0 y 2pi. Esto les va a devolver arco tangente. Entre 0 y 2pi sin incluir al 2pi. ¿No? Entonces esto ya nos ayuda, ¿no? Nos puede hallar un ángulo dando estos dos. Esto ya es una función, ¿no? Entonces podemos hacer esto para hallar este ángulo de aquí, porque no siempre nos van a dar aquí. Y luego, bueno, le sumamos este ángulo, ¿no? Le sumamos y bueno, hay que hacer un factor de conversión porque... Hay que usar un factor de conversión porque, bueno, esto nos devuelve en radianes, ¿no? Entonces, para convertir a radianes podemos multiplicar por pi y dividir entre 180. Una forma de definir pi es el arco coseno de menos 1. ¿Por qué? Bueno, coseno de menos 1. Bueno, coseno, ¿qué coseno me da menos 1? Aquí no ve.
-1. Coseno es la componente en X, ¿no? Entonces el único coseno que me da -1 es media vuelta. Media vuelta es pi. Así pueden definir su pi. Bueno, lo convierten, aunque creo que hay alguna función que te lo conviertes. Debe haber. Bueno, luego simplemente haces, haces lo que les dije. Y aquí hay otra función que tal vez les es útil. El ipot. Ipot, tú le das x, y y te va a doler el módulo. El módulo siendo la distancia de 0 al punto. Ipot. No, y eso, ¿no? El set precision. Otra cosa, esto te devuelve double. Todas estas funciones, todas las funciones te devuelven double. Pero si quieres que tenga un poquito más de precisión, le pueden poner una L aquí. Pueden escribir una L. Estos son datos de geometría. Ipot L, atan 2L. Existen. Estos existen. Esto te devuelve. Esto hace las operaciones con long double. Si quieren un poquito más de precisión, pero la verdad rara vez se utiliza esto. Y si es que utilizan esto y les da, es que algo han hecho mal en su código, pero esto les ha salvado de su pequeño error de precisión. Porque como les digo, los errores se propagan si es que usas hartas operaciones. Utiliza por dentro el long double. Y si no, va a usar double. El long double tiene hasta 18 cifras de precisión. El double solo hasta 15 más o menos. El long double. Y este el double. Creo que eso es todo lo que puedo decirles. Creo que no se puede borrar todito. Ya. Eso en cuanto al C. Y bueno, algunas pequeñas lecciones de geometría que pocos saben. Ahora el D, ya, algo más tranqui. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el C? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Qué pasó, Nicolás? No, tengo que practicar geometría. Hay que leerse algunas buenas cositas de geometría. Eh, ¿Qué libro les podría recomendar? A Primer Format Competition. Primer Format Competition. PDF. Primer Format Competition. Este tiene su sección de geometría. Este libro yo lo leí cuando iba a Olimpiadas de Mate. Aquí tiene su... Bueno, trigonometría. Esto es muy bueno. Es muy importante. Y... geometría está primero. Es muy bonito. Te lo explica... Te demuestra hasta por qué los ángulos se suman o algo así. Por qué un triángulo tiene 180 grados. Te explica todito. Y no es mucho, son 60 páginas. La parte de trigonometría. Esto. No es siempre alguien en un equipo de ICPC tiene que saber estas cositas. Los argentinos a esto, o sea, a estas cositas, le dicen saber hacer cuentitas. Tienen que saber hacer cuentitas. Tienen que saber hacer, bueno, cuentitas. En este caso, saber geometría y luego sacar una fórmula, digamos. Eso es hacer cuentitas. Sí o sí alguien tiene que saber eso. Pasemos al D. Súper, muchas gracias. No hay de qué. Y bueno, igual hablando de la universidad, es bueno, es bueno prestar atención a cálculo 2, cálculo 1. Ahí hacen buena geometría. Ya pasamos. Pasamos al D. Nos dan dos strings, queremos ver si podemos convertir un string y otro. Para convertir un string a otro, tenemos que ver si es que tenemos dos, podemos, si es que tenemos dos adyacentes, podemos expandirlo como nos dé la gana. Y queremos ver si podemos convertir el A B. Y bueno, aquí solo era ver si es que
tiene las mismas letras, como que en las mismas posiciones. Y si es que aquí hay más, en B hay más, entonces A tiene que tener más de uno. Si es que A tiene más, entonces no se puede. Si es que A tiene uno y B tiene más de uno, entonces no se puede. Si hay alguna diferencia, no se puede, ¿no? Entonces, esto era básicamente implementar, simular. Es bueno para practicar implementación. A ver, les muestro cómo le metí yo. A ver. Bueno, tenemos dos punteros, uno I y uno J. Entonces, si I llega al final y J no llega al final, o J llega al final y I no llega al final, es que ya se nos acabaron. O si los dos son distintos, entonces digo no. Si es que los dos llegaron al final, le digo que sí. Y aquí le digo cuento cuántos existen, porque ya sé que son iguales. Cuántos existen y bueno, aquí estoy avanzando. Bueno, si es que el de aquí es igual al anterior, avanzo y cuento. Si es que el de aquí es igual al anterior del otro string, avanzo y cuento. Y aquí hago el if. Si es que A es 1 y B es mayor a 1, o A es mayor a B, que es el conteo, A es el conteo de S y B es el conteo de T, de la letra que estamos viendo, que son iguales. Aquí ya sabemos que son iguales, porque aquí decimos si es que es distinto ya se muere. Entonces no. Y luego pasamos a la siguiente letra. Y eso era el de simulación. El E, ya este es otro de geometría. Aquí está súper que hayan podido. Aquí tendría un pequeño detalle de precisión el E. Estaba revisando cómo estaban lidiando con ese detalle. A ver cómo lo hizo el Oliver. Pertenece. Aquí estoy viendo unir. A ver cómo lo hizo. Ups. Pero luego revisamos. Aquí lo que nos decía es que teníamos círculos. Seleccionar todo. Ya. Nos decían que tenemos círculos y queremos viajar de una circunferencia a otra. Y solo podemos caminar sobre los círculos. Es como que los círculos sean carreteras. Y me encuentro con otro círculo y puedo, bueno, la circunferencia. Circunferencia es lo que está, es la línea. Círculo es, supongo que lo de adentro o todo. Circunferencia es el contorno. Entonces yo puedo viajar sobre la circunferencia. Si me choco aquí, yo puedo venir aquí, puedo venir aquí. Y nos dan 2 puntos y nos dicen si es que puedo llegar de un punto al otro mediante caminando sobre círculos. Entonces, bueno, aquí primeramente se podía hacer un n cuadrado, porque n era hasta 3000. Entonces podemos ir todos contra todos y ver si es que un círculo choca con otro. Decimos que están conectados y lo volvemos un grafo. Luego, si es que un punto está sobre un círculo, empezamos ahí y vemos si es que llegamos a algún círculo en el que se encuentre este punto, porque este punto podría estar en varios círculos, ¿no? Pero solo nos importa si llegamos a alguno. Y bueno, luego de armar el grafo hacemos un DFS. Entonces bueno, aquí lo no trivial era ver si dos círculos se chocan. Bueno, en realidad ver si dos circunferencias se chocan. Y para eso, bueno, hay que ver el extremo, bueno, cuál es la máxima distancia en la que pueden estar, que es cuando apenas se dan un piquito. Que bueno, aquí significa que los radios R1, R2, y aquí tenemos el punto A y el punto B. Si la distancia entre A y B es menor o igual a la suma de sus radios, entonces sí se conectan. Pero había un caso especial que ya te lo mostraban aquí adentro, es que si hay un círculo dentro de otro. Y había que detallar, entonces existe una distancia mínima a la que pueden estar, si es que pasa eso.
Y eso se cumple, sería de esta forma. Creo que, creo que podemos ir más abajo. Ya. Eh, entonces, ¿cuándo pasa esto? Pasa cuando la distancia entre el centro, entre A y B, si la distancia entre A y B más el radio 2 es menor al radio 1. Bueno, radio 1. Si pasa esto, entonces no se conectan. Entonces, para que se conecten tenemos que hallar el opuesto a esto y esto, ¿no? Entonces, bueno, tendría que ser esto. Esas dos condiciones hay que cumplir. Pero bueno, cuando trabajamos con estas cositas, para hallar distancia hay que hacer una raíz cuadrada, ¿no? La distancia entre dos puntos es, si tenemos dos puntos A, B, es, bueno, formamos el triángulo, ¿no? Digamos que digamos que esto es AB, ¿no? Tenemos que hallar C. La distancia se halla, A es la diferencia entre X's, X1, X2, bueno, esto es Y. Y1, Y2, y B es la diferencia entre X, ¿no? Diferencia, diferencia, diferencia. Entonces, bueno, la distancia es A cuadrado más B cuadrado raíz cuadrada. Y bueno, hacer esta operación no nos da algo exacto. No nos suele dar algo exacto. Exacto es que, digamos, ¿qué tal si yo le doy, no sé, qué tal si C es entero, ¿no? ¿Cómo era esto? 2, 3, 4 creo, ¿no? Eh, 4 más. No, no, era 3, 4, 5. La cosa es que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Bueno, la cosa es que la raíz de 25 no siempre es 5. No podemos asegurar que esto es así. Porque esta función es double y utiliza métodos numéricos que no siempre nos dan el valor exacto. Valor exacto es justo le apuntas al punto. Nos dan un valor preciso. Preciso es que la precisión es como que nos da a un lugar muy cercano al punto. Entonces, con esto hay que tener cuidado. Entonces, yo no puedo hacer directamente. Eh, Vamos a seguir aumentando a duras penas. Yo no puedo hacer directamente esto. Directamente esto menor a C, digamos, menor a X. Porque se puede mover un poquito. O sea, ¿qué tal si X está aquí? Y esto y mi valor exacto era aquí, pero el error me dice que está entre estos dos lugares. Entonces se puede ir a la derecha y esto ya no va a dar. Para eso utilizamos los epsilons. Epsilons. Y bueno, les voy a mostrar cómo le metí yo. Y luego vamos a ver otra forma, que es la forma, bueno, más óptima. Y luego vamos a ver cómo hizo Oliver. A ver, ¿cuál era? Circunferencias. La cosa es que en geometría hay que escaparse de los doubles. Siempre hay que tratar de usar enteros. Los enteros son puros. Son puros, son bellos. Los doubles son caóticos. Bueno, no caóticos, sino que tienen error. Porque no se puede representar exactamente un número periódico, un número decimal infinito. No se puede representar exactamente. Y la computadora no tiene infinitos decimales. No puede representar eso.
Entonces, bueno, aquí yo lo que le puse es... aquí le puse el SQRT de la distancia. Más... bueno, aquí le puse mínimo y máximo, pero... porque depende del mínimo, ¿no? El mínimo radio. El mínimo radio y el máximo radio. Entonces aquí sumo estos dos y les digo, esto tiene que ser mayor a esto menos CPS. ¿Qué significa esto de aquí? Eh, esperen que estoy... Entonces, bueno, nuestras operaciones de igualdad y de comparación van a ser así cuando, si es que usamos doubles. Si yo quiero saber si A es mayor a B, entonces tengo que preguntar si A es mayor a B más epsilon. Si quiero saber si A es menor a B, bueno, es lo mismo que preguntar que B sea mayor a A, ¿no? Pero bueno, A tiene que ser mayor a B, A tiene que ser menor a B menos epsilon. ¿Qué es epsilon? Es un número chiquitito que, bueno, suele ser el error. ¿Qué tanto se puede desviar un valor? Yo le suelo... Lo normal es ponerle 10 a la menos 9. 10 a la menos 9, que suele ser como que un valor pequeño, que por ahí puede variar. Que lo normal es ponerle eso, pero eso se puede jugar en el epsilon. O sea, a veces 10 a la menos 7, 10 a la menos 11. Y para saber si son iguales, eso es lo más difícil. O sea, esto nunca va a dar. Tenemos que preguntar si el valor absoluto con f de a menos b tiene que ser menor a epsilon. Tienen que estar a una distancia menor a epsilon. Y bueno, si quieren que sea más preciso, fabs L, digamos. Pero aquí el epsilon tendría que ser chiquitito. Fabs L o fabs. No, estas tres operaciones son para comparar con doubles. Entonces ahí estamos más seguros utilizando estas funciones. La raíz cuadrada tiene un error bien feo. Igual cuando sumas, restas, los errores se van acumulando. Y bueno, eso se podía hacer. Otra opción es trabajar en enteros y aquí hay que saber álgebra. Vamos a borrar. Bueno, primero, para saber si es que están más de la distancia mínima, basta con preguntar la distancia, ¿no? La distancia, en vez de sacarle un valor, una raíz cuadrada, pues simplemente decimos que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Entonces, c cuadrado en el punto límite es igual a radio 1 más radio 2 al cuadrado. Entonces, aquí tenemos que saber que c cuadrado tiene que ser menor o igual a esto para que se choquen. Porque este es el valor máximo que puede tener la distancia. Entonces aquí podemos comparar eso con enteros. Así bien, con enteros bien felices. Ahora para el valor mínimo, ahí bueno, yo no hay una forma de hacerlo con enteros, por eso control A. Por eso usé el epsilon. Porque aquí, lo vamos a hacer más grande. Porque aquí, a ver, es como que tenemos la distancia. Le llamamos C. Y tenemos el radio 1. Entonces tenemos la distancia que es a cuadrado más b cuadrado. Esto es igual a c cuadrado, ¿no? Entonces tenemos c cuadrado. Aunque creo que sí se podía tranquilamente. Tenemos r cuadrado. Entonces esto, sí se podía tranquilamente. No se podía. La cosa es que c más r tiene que ser menor. Bueno, mayor o igual a, bueno, R1, R2.
R2. Pero nosotros solo tenemos C cuadrado y tenemos R cuadrado. Entonces, hace rato lo coloqué mal. Era, no era R1 cuadrado más R2 cuadrado, era R1 más R2 cuadrado. Por si acaso, aquí, la condición. R1 más R2 cuadrado. Aquí tenemos que cumplir eso, pero como tenemos esto, no podemos decir que esto más esto sea mayor o igual a R2 cuadrado. Eh, porque, bueno, si elevamos al cuadrado, nos va a salir otra cosa, nos va a salir C cuadrado más 2CR1 más R1 cuadrado. Tiene que ser mayor o igual a R2 cuadrado. ¿No? Entonces, esto de aquí, CR1 ya son, estos ya son raíces, ¿no? Raíz de C. Entonces, bueno, para evitar esto, podemos elevar de nuevo al cuadrado. Elevar de nuevo al cuadrado y ahí comparar. Como que podíamos decir, esto para hacerlo más fácil, podemos decir, no sé, 2C, eh, 4C cuadrado R1 cuadrado tiene que ser mayor o igual a C R2 cuadrado menos R1 cuadrado menos C2 menos C cuadrado. Todo esto al cuadrado. Y podemos comprar esto. 4. Pero lo malo es que estas cosas se van hasta 10 a la 9. Entonces, elevar 9 a la, 10 a la 9 a la cuarta nos da, bueno, nos da 36 dígitos. Y esto no entra en long long. Entra en una cosita llamada int 128. Que, bueno, eso es lo que vi que hizo Nicolás. Creo que entraba, pero sin eso. Sí, de repente sí. Ahí le metió esto. Y yo dije, qué flojera usar int 128. Y le metí el EPS. Y aquí, Oliver, a ver, vamos a revisar. Oliver, ¿qué hiciste? Am, ya. O sea, lo que hice fue que, eh, o sea, tengo dos círculos y si chocan estos, lo primero que hago es sacar su distancia en X de ambos y su distancia en Y. Y entonces hago Pitágoras, digamos, y para no trabajar con épsilons, despejo la raíz cuadrada. Entonces va a ser distancia de x al cuadrado más distancia de y al cuadrado, que tiene que ser menor o igual al radio al cuadrado. Y si eso se cumple, pues está bien. Eso para lo de unir y lo de pertenece es, bueno, es para saber el punto inicial y el punto final, a qué círculo va, a qué circunferencia va a pertenecer. Y es lo mismo, solo que esta vez la distancia de x al cuadrado más la distancia de y al cuadrado tiene que ser igual al radio al cuadrado. Y eso hago para el inicio y para el fin y voy comparando. Ah, y para el caso especial, lo único que he hecho ha sido que si es que el punto central de la circunferencia, el punto del radio, es igual en dos círculos, pero los radios son distintos, directo no se va a poder unir. Eso por el caso 2 y ya. Pero no has hecho para este caso. O sea, si están así. O aquí, ¿qué has hecho? Igual cumpliría. O sea, ¿cómo has hecho aquí para que no estén conectados? O sea, ¿cómo verificas aquí de que no se conectan? Ah, no, mentira, ese no he hecho. Ah, casos. En los casos Es están que bien. lo único que hice fue trabajar todo con el primer caso y luego lo probé y me di cuenta que no daba en el segundo. Y luego corregí para el segundo y ya me dio y ni siquiera me di cuenta de ese caso. Así que no sé, tal vez. O no hay casos así o...
o por alguna extraña razón ha dado. A ver, vamos a probar tu solución. Como en un caso así. Eh, a ver, ¿cómo era esto? ¿Cómo era el input? Este es el E. N, X, Y. Ya, a ver, le vamos a dar... este va a ser 0. Este va a ser... Va a tener radio de 5. Este va a estar en 3 y va a tener radio de 1. Un punto va a estar aquí y el otro va a estar aquí. Un punto va a estar en 1,0 y el otro en 5,0. Entonces le vamos a dar aquí, hay dos círculos. 1, 0, 5, 0. Un círculo está en 0, 0 y tiene radio 5. Otro círculo está en 3, 0. Tiene radio 1. A ver. Nunca he usado esto, así que tal vez no da. Corriendo. Aquí nos dice que no. Pero supuestamente no verificas eso. Sí, sí, o sea, para ese tipo de casos no lo pensé, la verdad. Pero te da. Para el único que pensé fue que para cuando los radios, o sea, estén en el mismo punto. Pero si está distinto y uno dentro de otro, ya no lo hice. Unir. A ver, aquí, ¿para qué preguntas? X. Si es que está en la misma cosa, return false. Si es que las distancias son menores, R es la suma. Ah, qué raro. Ya no importa. A ver, lo he puesto bien. 5, 3, 0, 1, 1, 0, 5, 0, 3, 0, 1. Sí lo he puesto bien. En tu unir te debería... A ver, vamos a poner aquí un out. Hola. Si es que se ha unido. Vamos a hacer esta prueba y luego continuamos. Aquí dice que sí los ha unido. Algo debió ser mal. Al ingresar source es source en X, source en Y. Bueno, aquí dice que los ha unido. Algo he colocado mal. Ah, no, esto está mal, cierto. Esto tiene que estar parado en 2. Tiene que estar parado en 2. Tiene que estar parado en 2 porque este está con radio 1. Ahí me equivoqué. Y ahí nos dices que sí, entonces aquí no debería pasar eso. Ah, conclusión, bueno, casos débiles. Casos débiles. No debería haberte dado, Oliver. Y aquí nunca dice la otra cosa. Bueno, AdCoder nos falló. Sí, sí, no debería. Pero ya,
Eh, bueno, hemos descubierto esto y bueno, yo creo que Nico sí era necesario hacer esa lo que dijimos hace rato. O No estoy seguro, pero ahorita la he subido con Long Long y me ha funcado. Yo lo que hice era como que hay un punto, hay dos círculos, ¿no? Tiene que haber un punto del primer círculo, luego un punto del segundo círculo, luego un punto del primer círculo y luego otro del segundo, ¿no? Si es intercalado es como que hay intersección, y si no, no. Puntos serían de la circunferencia, ¿no? hmm. Bueno, la cosa es ponerlo en papel. Pasemos al F. List como múltiplo en whiteboard. Aquí nos dice de que, bueno, aquí va a haber números en una pizarra. Va a haber números en una pizarra y nos dicen de que ya voy a agarrar un número y lo voy a convertir en uno. Y luego voy a sacar el mínimo común múltiplo, el LCM, de todo esto. Y va a hacer eso con cada número. O sea, convierto este en uno y ya, normal. Convierto este en uno y ya normal. Convierto este en uno, saco el LCM, ahora normal. Y nos quiere decir cuántos LCM distintos. Queremos decir cuántos distintos hay. Y bueno, aquí nos hacen el favor de... Nos dicen que... Bueno, nos hacen el favor de darnos los números con su representación de factorizada en primos. Primo 1 elevado a la E1, primo 2 elevado a la E2, primo 3 elevado a la E3. Y bueno, o sea, cada número tiene una única representación de esta forma y viceversa. Y nos dan así. Y quiere que respondamos eso. Y bueno, si vemos los números en esta representación, el mínimo común múltiplo entre cualquier cantidad de números. Bueno, aquí lo estaba mapeando como que esto es como decir el uno del primer número. Ay, coma 1, coma 1, coma 1. Y aquí va a haber otro, ¿no? P1, 2, E1, 2 y coma 2, ¿no? O sea, aquí no los estaba mapeando de esa forma. Entonces, el mínimo común múltiplo entre esos dos números va a ser para cada primo el máximo exponente entre toditos. Porque eso va a ser eso va a ser ¿cómo se dice? El mínimo primo que es múltiplo de todos. Entonces hay que hacer eso para todos los primos que existen. Y ese va a ser el mínimo común múltiplo de todos. El máximo exponente de cada primo que exista aquí. Y nos quieren decir de que si yo borro esto, el LCM va a cambiar. Y si cambia, ¿a cuál va a cambiar? ¿No? Entonces, primero hay que responder, si yo borro esto, ¿cambiará? ¿Cuándo cambia? O sea, cambiará. Y hay que preguntar por qué cambia, ¿no? O sea, si cambiara, o sea, ¿por qué? ¿Por qué va a cambiar? Eh, Cambiaría si es que este de aquí es el máximo. Si es el máximo exponente de este primo. Eh, y bueno, y si cambiaría al otro, al segundo máximo. Pero si es que existen dos máximos iguales, entonces no va a cambiar. Entonces tiene que ser el máximo y tiene que ser único. Entonces aquí estamos diciendo de que solo existe un máximo. Si solo existe un máximo, al borrar el máximo va a cambiar.
Y también cambiará a quién cambia, ¿no? O sea, a qué se vuelve. ¿Qué se vuelve? Eh, la cosa es que si este es el único máximo, esta es la única forma de la que va a cambiar por este primo. Entonces, como es la única forma que va a cambiar a través de este primo, el cambio que va a pasar va a ser único igual. Va a ser único. O sea, no va a haber otra forma de convertir, de conseguir este LCM si es que yo borro otro. Porque aquí solo cambia el LCM a través de este primo aquí. Y no va a cambiar en los demás. Entonces, si es que aquí hay un primo que tiene un exponente máximo y es único ese máximo, entonces mi respuesta más. Y ya.